está el otro. Bueno. Entonces, como les comentaba, lo que vamos a hacer hoy es repasar las herramientas de conteo y después ver ejercicios de la primera parte del práctico. Entonces, vamos a empezar repasando lo que es la regla del producto. ¿Okay? Entonces, esto como que intuitivamente es claro de qué se trata. El tema es que a veces cuando uno lo escribe parece un poco más complicado lo que es, pero la idea es básicamente eso. Imagínense que están haciendo una cierta tarea que la hacen en 2 etapas. Y la primera etapa la pueden hacer de n formas distintas, y después para cada una de esas formas tienen m formas de hacer la segunda etapa. Entonces, en total, ¿cuántas formas van a tener de realizar esa tarea? Entonces, el tema es así, tenemos una etapa que una tarea que se realiza en 2 etapas. La primera se puede realizar de m maneras distintas. Y después para cada una de estas formas tenemos n maneras distintas de realizar la segunda etapa. Listo. Y para cada una de ellas la segunda etapa se puede realizar de n maneras distintas. Okay, en la sala de espera. N. Entonces, ¿cuántas formas hay para realizar la tarea? Ya, m por n. Tenemos m formas para hacer la primera y después para cada una de esas tenemos n maneras de hacer la segunda. Así que en total vamos a tener m por n posibilidades. M por n, m por n formas distintas. Sí, estás viendo que haces una primero y después haces la otra. ¿Sí? Entonces como que no hay forma de que las hagas simultáneamente. Primero haces una tarea y una vez que la terminaste, escoges una forma de hacer la segunda. Y para cada una de las m formas de hacer la primera, tenés n formas distintas de hacer la segunda. Pueden pensar así, es como que tienen m formas de hacer la primera, una, dos, ponerle que hay 3 formas de hacer la primera, y después para cada una de estas formas, sería yo qué sé, la forma A, B y la forma C, y después para cada una de estas tienen cierta cantidad de formas de hacer la segunda tarea. Ponele otra vez 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, en total, ¿cuántas formas tienen de hacer la tarea? Pueden hacer primero esta forma y después esta, o primero esta y después esta, o primero esta y después esta, o yo sé, primero C y después esta, etc. Entonces, en total les van a quedar 9. No, que sería esta forma, después esta forma, después esta forma, y así sucesivamente. O sea, acá tendrían 3 por 3 formas de realizar la tarea. ¿Sí? ¿Queda claro?
Bien, entonces ahora vamos a ver lo que son los arreglos. Arreglos de KNN o de NNK. Entonces lo que cuenta esto es básicamente, tienen un conjunto que tiene n elementos y quieren hacer listas ordenadas, eso es bien importante, listas ordenadas que tengan k elementos. Eso es lo que va a contar los arreglos. ¿De cuántas formas? Podemos construir listas ordenadas. Esto del orden es bien importante. O sea, nos importa cuál es el primer elemento, cuál es el segundo, cuál es el tercero, etc. Vamos a ponerlo en un cuadrito. Podemos construir listas ordenadas de k elementos a partir de un conjunto de n elementos. Creo que como lo escribí tendría que ser al revés, tendría que ser arreglos de KN. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podríamos contar esto? Podemos pensar, armar la lista así, tipo acá estaría el primer elemento de la lista. Después acá vamos a poner el segundo elemento. Después el tercer elemento. Y así hasta el késimo elemento. Ah, y lo que me olvidé aclarar es que son k elementos distintos. O sea, no queremos poner el mismo dos veces. Entonces, para este primer elemento, ¿cuántas posibilidades tenemos? Tenemos el conjunto de n elementos y de ahí vamos sacando nuestros elementos. Entonces, para el primero no hay ninguna restricción. Podríamos poner cualquiera de los n elementos del conjunto. O sea que acá tendríamos n posibilidades. Y para el segundo elemento, ¿cuántas posibilidades tendríamos? n-1 está. Sacamos del conjunto de n elementos, pero no podemos poner el mismo que pusimos acá. Entonces acá vamos a tener n-1 posibilidades. Y para el tercer elemento, n-2. Está, podemos poner cualquiera de los n elementos menos el que pusimos acá y el que pusimos acá, porque queremos que todos sean distintos. Entonces acá nos va a quedar n-2 posibilidades. Y así seguimos, ¿no? Después para el cuarto elemento va a ser n-3 y así sucesivamente. Y para el késimo, ¿cuántas vamos a tener entonces? Para el segundo teníamos n-1, que lo podríamos pensar como n-2 más 1. Entonces para el késimo tendríamos n-k más 1 posibilidades. n-k más 1. Entonces el número de listas ¿cuál sería? Fíjense que esta construcción de la lista la podemos pensar como una tarea que tiene k etapas. La primera etapa sería escoger el primer elemento, la segunda etapa sería escoger el segundo elemento,
y así sucesivamente. Entonces, si queremos el número total de listas posibles que podemos construir, ¿cómo podemos hacer? Podemos aplicar la regla del producto. Tenemos, en la primera etapa tenemos n posibilidades, y después para cada una de estas, para escoger el segundo elemento, tenemos n-1 posibilidades. Y después, una vez que escogimos el primero y el segundo, para cada una de las selecciones posibles que podemos hacer, tenemos n-2 posibilidades para escoger el tercer elemento. Entonces, el número total de listas va a ser multiplicar todo eso. O sea que esto va a ser n por n-1 por n-2, etcétera, hasta n menos k más 1. Y esto es lo que llamamos los arreglos de k en n. Y que lo escribimos así, arreglos de k en n. Que dijimos es n por n-1 por n-2, etcétera, hasta n menos k más 1. Y para que quede un poco más compacta la notación, a veces se suele escribir esto con factoriales. Entonces vieron que lo que tenemos acá, le faltan un montón de términos para hacer n factorial. Porque n factorial sería n por n-1 por n-2, etcétera, hasta llegar a por 2 por 1. O sea que bajar todo hasta 1. Entonces acá hay un montón de términos que faltan. Entonces vamos a agregarlos. Esto sería n por n-1 por n-2, etcétera, hasta n menos k más 1 por n menos k menos k, etcétera, hasta por 2 por 1. Pero como agregamos un montón de términos, tenemos que dividir entre esos términos para que nos quede el mismo valor. Entonces acá entonces dividimos entre todos estos términos acá, que son los que agregamos. O sea, n menos k por n menos k menos 1, etcétera, hasta 2 por 1. Entonces ahora sí, lo que tenemos arriba, ¿qué es? O sea, esto acá. Ahora sí, lo que tenemos arriba es el n factorial. Que vamos, hacemos n por n-1 por n-2, etcétera, hasta llegar a 1. O sea que esto sería n factorial. Y lo que está abajo, n menos k factorial. Ahí está, tenemos n menos k por n menos k menos 1, etcétera, hasta llegar a 1. Entonces esto va a ser n menos k factorial. Y esto acá es la definición de los arreglos. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Queda claro? Bien. Entonces, ahora hablamos de arreglos, lo que vamos a ver ahora son las combinaciones. Que la diferencia que hay entre arreglos y combinaciones es que en los arreglos nos importa el orden, o sea, estamos considerando listas ordenadas, pero en las combinaciones no nos importa el orden, simplemente nos interesa cuáles son los elementos que están ahí. Entonces, vamos a mirar las combinaciones de KNL. Entonces, esto es lo que cuenta, es de cuántas formas podemos construir subconjuntos, que están en un conjunto, no importa cuáles son los elementos que están, el orden, digo, en que escribimos los elementos, solo importa quiénes están ahí. Entonces, estos subconjuntos los pueden pensar como listas no ordenadas.
¿Sí? O sea, solamente nos interesa cuáles son los elementos que pertenecen, no en qué orden los escribimos. Subconjuntos de K elementos que acá decir que son distintos es redundante porque en un conjunto no pueden repetir un elemento, pero igual lo escribimos, elementos distintos, a partir de un conjunto de n elementos. Entonces, ¿qué les parece? Podríamos pensar un poco la relación que hay entre las listas ordenadas y los subconjuntos. ¿No? Porque las listas ordenadas que tengan los mismos elementos, si no consideramos más el orden, nos van a dar el mismo subconjunto. Entonces podríamos primero construir listas ordenadas y después identificar cuáles en realidad son el mismo subconjunto. Entonces vamos a empezar de repente con un ejemplo. Supongamos que el conjunto a partir del cual construimos los subconjuntos es este que tiene 4 elementos, A, B, C y D. O sea, vamos a construir subconjuntos y listas ordenadas de 3 elementos a partir de este conjunto. Entonces un subconjunto de 3 elementos, ¿qué puede ser? Yo qué sé, ABC. Esto sería un subconjunto. Y a partir de este subconjunto, ¿cuántas listas ordenadas les parece que podemos construir? Vamos a ver, podemos hacer primero A, después B, después C, o primero A, después C, después B, o primero B, después A, después C, o primero B, después C, después A, o primero C, después A, después B, o primero C, después B, después A. Y nada más, ¿no? No. O sea, estas serían las listas ordenadas que podemos construir a partir de este subconjunto. ¿Sí? O sea, tenemos un subconjunto de 3 elementos, podemos construir 6 listas ordenadas. ¿Sí? O sea, a partir de un subconjunto de 3 elementos, podemos construir 6 listas ordenadas. Que a este 6, ¿cómo podemos haber llegado también? En vez de escribir todo. Esta es como un 3 factorial. Porque, ¿qué pasa? Lo podemos pensar como arreglos. Podemos decir, tengo un subconjunto de 3 elementos y construyo las listas ordenadas de 3 elementos. Y los arreglos de 3 en 3 es justamente 3 factorial. O sea, este 6 lo podemos pensar como 3 factorial, que vendría de un arreglos de 3 en 3. ¿Sí? Entonces, por cada subconjunto de 3 elementos, eso les da 3 factorial listas ordenadas. O sea que si queremos construir todos los subconjuntos, ¿qué pasa? Podemos primero construir todas las listas ordenadas, que eso habría arreglos de K en N formas de hacerlos,
y después por cada una de esas, y después identificar las listas ordenadas, que k factorial listas van a ser la misma, porque son la cantidad de formas de reordenar la lista. Pero si reordenamos la lista, es el mismo subconjunto. ¿Sí? O sea, si tenemos un subconjunto de k elementos, esto nos va a dar arreglos de k en k, que es k factorial, listas ordenadas. O sea que estas las combinaciones que van a hacer al final. Que las combinaciones, hay básicamente dos formas de escribirlas. Las pueden escribir combinaciones así, de n en k, o así. Y tal, yo les digo las dos porque probablemente use las dos, sin fijarme mucho. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Decimos, primero voy a construir todas las listas ordenadas de k elementos a partir de un conjunto de n elementos. ¿Y eso qué es? Esos son los arreglos de n en k. Pero acá hay un montón de cosas que después, un montón de listas que después van a dar la misma lista. O sea, una vez que agarramos una lista, todas las reordenaciones de esa lista van a ser el mismo subconjunto. Y tenemos que k factorial listas, si tienen los mismos elementos, van a ser el mismo subconjunto. Entonces acá dividimos entre este k factorial, o arreglos de k en k. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar n factorial, n menos k factorial, k factorial. ¿Sí? Y esta es la definición que vamos a dar para las combinaciones. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Y lo último que precisamos es la regla de la suma. Entonces, esta es otra de las cosas que intuitivamente es como que claro, pero a veces cuando querés escribirlo formal parece más complicado de lo que es. Entonces lo escribimos ahora formal, vemos de qué se trata, pero después cuando hagamos los ejercicios va a quedar mucho más claro qué es lo que estamos haciendo. O sea, la idea es básicamente eso. Tenemos dos tareas que son independientes, o sea, no se pueden realizar simultáneamente. Y tenemos n formas de realizar una tarea, m formas de realizar la otra tarea, entonces la cantidad de formas de realizar alguna de las dos tareas va a ser n más m. O sea, es como que sumamos la cantidad de posibilidades que hay para cada uno. Y ahí lo que es bien importante es que no se puedan realizar simultáneamente. Porque si no, ahí tendríamos como que una intersección y tal. Hay cosas que las estaríamos contando dos veces. ¿Sí? Entonces tenemos dos tareas. Una se puede realizar de m formas distintas. La otra se puede realizar de n formas distintas. Distintas. Y las tareas no se pueden realizar de forma simultánea. O sea, son independientes. Esto de que sean independientes es clave. Porque decimos, hay n formas de hacer una, m formas de hacer la otra, pero nunca estamos haciendo las dos al mismo tiempo.
Entonces está la cantidad de formas de realizar alguna de las dos, va a ser la cantidad de formas que hay para hacer una, más la cantidad de formas que hay para hacer la otra. Entonces hay m más n formas distintas, formas distintas de realizar alguna de las dos tareas. ¿Sí? ¿Se ve por dónde va? Bien, entonces estas son como las herramientas que vamos a precisar para la primera parte del práctico. Entonces ahora sí ya arrancamos con los ejercicios. Entonces pensaba arrancar con el 3, no sé cómo lo ven. Entonces vamos a empezar con esto. Entonces acá lo que nos dicen es que tenemos una fábrica y ahí los productos se codifican con 3 letras distintas seguidas de 3 cifras distintas. Las letras utilizadas van a ser A, B y C, y nos piden calcular estas cosas de acá. Entonces lo primero es cuántos productos pueden codificarse de esta forma. Vamos a suponer que nos importa el orden, no sé si está bien claro en la letra. Pero si vamos a pensar los códigos con orden, tipo si ponemos ABC es distinto de poner ACB. Entonces, ¿estos códigos cómo son? Tenemos primero 3 letras. Tres letras distintas. Y después 3 números distintos. 3 cifras. Entonces, ¿cómo podemos contar la cantidad total de códigos de esta forma que podemos hacer? ¿No? Podemos ir viendo en cada una de estas casillas cuántas posibilidades tenemos. Entonces, para esta primera, ¿cuántas posibilidades hay? 4, ahí está, puede ser cualquiera de estas 4 letras. Entonces acá tenemos 4 posibilidades. Después, acá, ¿cuántas posibilidades tenemos? 3, ahí está, porque puede ser cualquiera de estas, menos la que pusimos en el primer lugar. O sea, 3 posibilidades. Y después acá,
2, ahí está, puede ser cualquiera de estas 4, menos la que pusimos acá, menos la que pusimos acá. O sea, acá hay 2 posibilidades. Y ahora miramos las cifras. ¿Y esto cómo nos va a quedar? La primera cifra, ¿cuántas posibilidades hay? 10, ahí está, agarramos todas las cifras del 0 hasta el 9, o sea, tenemos 10 posibilidades. Después acá, para la segunda cifra, 9. 9, ahí está. Puede ser cualquier cifra menos la primera que pusimos, y la última, nos van a quedar 8, porque puede ser cualquier cifra menos la que está acá, menos la que está acá. Entonces, para el total de códigos posibles, ¿cómo hacemos? Ahí está, por la regla del producto multiplicamos todo, ¿no? Tenemos 4 posibilidades para la primera tarea, digamos. Después para cada posibilidad que escojamos acá, vamos a tener 3 para las posibles letras acá, y para cada elección que tengamos acá, vamos a tener 2 posibles letras para poner acá. Así que en total, para el número total, multiplicamos todo. Esto nos va a quedar 4 por 3 por 2, por 10, por 9, por 8. Bárbaro. Y si esto quisiéramos pensarlo con arreglos, ¿cómo quedaría? Sería arreglo de 4 tomados de A3 por arreglo de 10 tomados de 3. Ahí está, exacto. Sería como que primero hacemos una lista ordenada con 3 letras, y después hacemos una lista ordenada con 3 cifras. Para la lista de 3 letras, las agarramos un conjunto de 4, así que la cantidad de listas posibles va a ser los arreglos de 4 tomados de 3, y para las 3 cifras tenemos 10 posibles cifras, entonces la cantidad de listas ordenadas de 3 cifras van a ser los arreglos de 10 tomados de 3. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, después, en la B, ¿qué nos dicen? Serían los códigos que empiezan con A y terminan con 9. Entonces sería algo así. Tenemos las 3 letras, estas son letras distintas, estas son cifras distintas. Acá ya empieza con A y termina con 9, ¿no? Sí. Empieza con A y termina con 9. Entonces, ¿cuántos códigos posibles vamos a tener? Vamos a pensarlo. Podemos ir mirando las posibilidades, igual que hicimos en el otro. O sea, acá, ¿cuántas posibilidades vamos a tener? Ahí serían 9. Pero Perdón, primero, letras. ahí está, 3. 3, exacto. Primero tenemos las letras. Entonces, la A no podemos ponerla porque ya está acá, entonces nos quedan las otras posibles letras. Y después acá no podemos poner ni la A ni la letra que hayamos puesto acá. O sea que nos van a quedar 2 posibilidades. Y ahora sí las cifras. Acá puede ir cualquier cifra menos el 9, o sea que nos van a quedar 9 posibilidades. Voy a ponerle una P porque... Y después acá puede ir cualquier cifra menos el 9 menos la que pusimos acá. Entonces nos van a quedar 8 posibilidades. Entonces el número de códigos que empiezan con A y terminan con 9
a quedar. Igual que el otro, aplicamos la regla del producto y vamos a hacer el producto de todo esto. Entonces esto va a ser 3 por 2 por 9 por 8. ¿No? Multiplicamos las posibilidades que hay en cada etapa, digamos. Y si lo quisiéramos empezar con arreglos, ¿cómo nos quedaría? Arreglo de 3 tomado de A2 por arreglo de 9 tomados de A2 también. Ahí está, exacto. Porque acá, ¿qué vamos a hacer? Como ya esta casilla está ocupada, queremos hacer listas ordenadas de 2 elementos. Y como no podemos agarrar la A, tenemos solamente 3 posibles letras. O sea, serían listas ordenadas de 2 letras a partir de 3 posibles letras. O sea, arreglos de 3 tomados de 2. Y después acá pasa lo mismo. Queremos hacer listas ordenadas de 2 cifras a partir de 9 posibilidades, porque ya no podemos agarrar esta cifra. O sea que la cantidad de listas que podemos poner acá sería arreglos de 9 tomados de 2. Bien, después en la C, ¿qué nos piden? Nos piden en cuántos códigos los números 0 y 2 aparecen juntos y en ese orden. Entonces queremos que esté 0, 2 y en ese orden. Entonces, bueno, en las letras no hay ninguna restricción. Y en las cifras sí, queremos que aparezca el 0, 2 y en ese orden. Entonces, ¿cómo podríamos? ¿Qué posibilidades hay para eso? Y ahí habrían dos posibilidades, ¿no? Que el 0,2 te quede al principio o el 0,2 te quede al final. Ahí está, exacto. La parte de las cifras podría ser 0, 2 y después otra cifra, o una cifra que no es 0 ni 2 y después 0, 2. Exacto. Cero y 2. ¿Y estas dos opciones son independientes? Sí, ¿no? Son independientes, me parece. Porque acá tenés un 2 y acá tenés, en el segundo lugar tenés un 0. Entonces no hay ningún código que vaya a poder tener simultáneamente un 2 y un 0 en este lugar. Entonces, estas dos opciones son independientes. Entonces, para calcular el número total, ¿qué vamos a hacer? Ahí está. Calculamos cuántos códigos podemos hacer con esta pinta, cuántos códigos podemos hacer con esta pinta, y después sumamos. Porque no hay ningún código que va a estar en esta, que va a tener esta forma y esta forma. Entonces, por separado, calculamos el número que hay para cada uno y después sumamos. Entonces, para la primera, ¿cuántas va a haber? ¿Cuántos códigos tienen esta forma? Serían 4 por 3 por 2 para las letras. Ahí está. ¿No? Acá hay 4 Y, posibilidades. y después solamente 8 posibilidades para las cifras. Ahí está, exacto. Acá puede ir cualquier cifra que no sea ni el 0 ni el 2. O sea que nos van a quedar 8 posibilidades. O sea que el número total de códigos que tienen esta forma va a ser 4 por 3 por 2 por 8. Y que tengan esta pinta, Y va a ser igual que la primera, ¿no? va a ser igual. Ahí Porque está.
Acá tenemos 4 posibilidades, acá tenemos 3, acá tenemos 2, y después para la cifra puede ser cualquier cifra que no sea ni el 0 ni el 2, o sea que nos van a quedar 8. O sea que acá también tenemos 4 por 3 por 2 por 8 posibles códigos que tienen esta forma. O sea que al final el número de códigos va a ser el número de códigos que tienen esta forma más el número de códigos que tienen esta forma. O sea, esto más esto. O sea, 2 por 4 por 3 por 2 por 8. Sí, queda claro. Sí, No sé si quieren hacer algún otro de este ejercicio o ya es un poco repetitivo. yo tenía una duda con el 6, no sé, pero si Ah, igual el quieren ver 6, alguno antes. claro. El de De los bizcochos repente, y la bárbaro, panadería. ese lo hacemos. De repente hacemos el 5 primero comparado. Y después nos Ok, metemos con sí, sí. este que es un poquito más. Sí. Tiene su vueltita. Entonces vamos a arrancar con el 5 y después hacemos el 6. Entonces, en el 5, ¿qué pasa? Estamos jugando un juego que es tipo el 5 de oro, y lo que hay que hacer es acertar 5 números dentro de 36 posibilidades. Entonces, la primera pregunta es ¿cuántas jugadas posibles hay? O sea, una jugada que sería escoger 5 números entre los 36 que hay. Y ahí el orden no importa, ¿no? El orden no importa, ahí está. O sea, ahí Que podríamos usar combinaciones. vamos a la combinación, exacto. Sí, no está como dicho explícito en la letra, pero hay que acertar 5 números. Sí, tenés que acertar los 5 números, pero el orden en el que los has escogido no importa. Porque ahí sí ya no gana nadie, nunca, si fuera con orden. Entonces, ¿cómo podemos contar de cuántas formas podemos escoger 5 números entre 36? Ya me dijeron con combinaciones. Sería la cantidad de subconjuntos de 5 elementos a partir de un conjunto de 36. O sea, combinaciones de 5 en 36. ¿Sí? Las combinaciones lo pueden pensar como que tienen todos los elementos en una bolsa, meten la mano y sacan 5. Entonces el orden no importa. Están agarrando simplemente 5 elementos. ¿Sí? Entonces después en la B que nos dicen, ya escogimos nuestros 5 números y la pregunta es cuántas jugadas posibles hay que contengan exactamente uno de los números elegidos. ¿Qué les parece? Y ahí yo lo pensé como que también hay 5 alternativas. O sea, que aciertes, elegís 5 números de la A a la E
Entonces la primera posibilidad es que salga el A, la segunda el B, y así. Y cada una de esas etapas como que va a ser independiente. Ahí Como está, que dejamos fijo uno, calculamos el resto y después sumamos. ahí está. Entonces lo puedes pensar como que, primero escojo cuál va a ser el de los 5 números que vas a estar acertado. Ta. Que ahí cuántas posibilidades hay. Ahí está, combinaciones de 5 tomas, de 1 en 5 combinaciones. Siempre me olvido cómo se dice lo de las combinaciones. Creo que combinaciones de 1 en 5, ¿no? Bueno, tenemos el conjunto de los 5 números que están elegidos y de cuántas formas podemos agarrar solamente uno de esos. Combinaciones de 1 en 5. Esto sería las formas de escoger uno entre los números, de los 5 números. De tomar uno de los 5 números elegidos. Entonces tenemos, la jugada va a tener uno que va a estar entre los 5 números elegidos. Y después, ¿cómo completamos? Tenemos que agarrar otros 4 números. ¿Y esos otros 4 de dónde los vamos a agarrar? De los 35 que quedan. Ahí está. Entonces como que los 36 números los separamos en dos grupos. Por un lado tenemos los 5 que son los que elegimos, y por otro lado tenemos 31. 31, sí. Tenemos 31 que son los que no elegimos. Entonces si queremos una jugada que tenga exactamente uno de los números elegidos, primero escogemos uno entre esos 5 y después completamos la jugada agarrando 4 entre los 31 que quedaban. Eso sería combinaciones. Sí. Perdón, ahí me queda una duda, ¿no sería 30, o sea, vos no estarías tomando de 35 porque en realidad el primero tenés, o sea, sale uno solo y después te quedan 35? Pero si agarrás los 35 podrías escoger otro entre los 5 que estaban elegidos y querés que haya exactamente uno. Supongo que vos tenés los 36 números están acá y los separás en dos grupos. Acá tenés los 5 elegidos y después te quedan 31 no elegidos. Entonces, vos querés contar las jugadas que tienen exactamente uno de los números elegidos. Entonces, si está, primero voy a escoger uno entre estos 5 y después, para completar la jugada, hay que escoger otros 4 números. Pero como querés que haya solamente uno entre estos 5, esos 4 los vas a escoger de este lado. ¿Sí? Porque querés que tenga exactamente uno. Ok, sí, porque capaz que ahí, sí, si no estaría contando algunas combinaciones repetidas ahí, ¿no? Hasta si vos agarrás, ponele, mirás los 36 números acá y decís, escojo uno entre los 5 elegidos, ponele que acá están los 5 elegidos. Ahí escogiste uno, este acá. Y después agarrás combinaciones de 4 tomadas de 36, estarías mirando todo el resto. Entonces podrías volver a agarrar uno que caiga acá. Entonces ahí tendrías 2 números elegidos y 3 que no elegiste. Pero vos querés que haya exactamente uno. Ok, ok. ¿Sí? Recuerda que los números que vos elegiste son, yo qué sé, 6, 10, 7, 21, 28. Recuerda que estos son los 5 que vos elegiste. Entonces vos querés construir jugadas que tengan exactamente uno
de estos números. Entonces, si está la jugada, ya lo estoy escribiendo así que parece que tiene un orden, pero después estaríamos permutando todo. Acá. Entonces, si está acá, voy a poner uno de estos 5 números. Y después, estos 4 de acá que completan la jugada, no podés agarrar ninguno de estos, porque si no ahí tendrías 2 de los números elegidos. Ah, claro, sí, entiendo. Ahí está. Entonces, uno de los números de la jugada los coges entre estos 5, ahí está, y después, los 4 que te faltan, lo tenés que coger de los otros 31 números. No podés volver a mirar estos. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien. Sí, porque si no tenés posibilidad de acertar todos igual. Ahí Y está, la idea es que exacto. sea solo uno, claro. Ahí está. Eso sí, como que dividís los 36 números, los dividís en 2, los elegidos y los no elegidos. Entonces escoges uno entre los elegidos y después los otros 4 los escoges entre los no elegidos. Esa frase suena medio rara. ¿Sí? Entonces al final, las formas de escoger uno entre los 5 números elegidos sería combinaciones de 1 en 5, y después para completar la jugada agarrás 4 números entre los 31 que te quedan, o sea, los 31 que no elegiste. Entonces esto sería las formas de tomar 4 números entre los 31 que no elegimos. De esta forma nos aseguramos que siempre haya exactamente 1 entre los 5 números elegidos, pero nunca va a haber 2 ni más. Y ahora vamos a ver justamente esa sutileza en la C. Porque en la C nos dicen, tenemos los 5 números que elegimos y nos preguntan cuántas jugadas posibles hay que contengan por lo menos 2 de los números elegidos. Sino que en esta era exactamente 1 y acá es por lo menos 2. Y por lo menos 2, ¿qué quiere decir? Ahí está, los separamos en casos. ¿Y qué casos podemos agarrar? Podemos agarrar que haya exactamente 2, exactamente 3, exactamente 4 o exactamente 5. Y esos son todos casos disjuntos o incompatibles, ¿no? No podemos tener simultáneamente exactamente 2 y exactamente 3. Entonces, como son todos casos incompatibles, podemos ver el número que hay en cada uno y después sumar todo. Entonces, acá, ¿qué pasa? El número de jugadas que contienen por lo menos 2 de los números elegidos lo descomponemos así. Miramos el número de jugadas que contienen exactamente 2, que contienen exactamente 2, más el número de jugadas que contienen exactamente 3, más el número de jugadas que contiene exactamente 4,
más el número de jugadas que contiene exactamente 5. ¿Sí? Entonces, como todos estos son casos disjuntos, que hagamos la suma, no hay ningún problema, porque no podemos estar simultáneamente en una jugada que contiene exactamente 2 y una jugada que contiene exactamente 4. Entonces, miramos cada caso por separado, calculamos cuántos hay y sumamos. Entonces, ¿cuántas jugadas van a contener exactamente 2 de los 5 números elegidos? Serían las combinaciones de 5 tomadas de A2 por combinaciones de 31 tomadas de A3. Ahí está. Porque acá, ¿qué hacemos? Primero, miramos las formas de escoger 2 de los 5 números elegidos. Dos de los 5 números elegidos. Y después, como tenemos 2 números, para completar la jugada hay que escoger otros 3, pero no queremos que sea ninguno de los 5. Entonces los vamos a tomar de un conjunto de 31 números más. Entonces serían las formas de tomar 3 números entre los 31 que no habíamos elegido. ¿Sí? Entonces esto sería la cantidad de jugadas que contiene exactamente 2. La cantidad de jugadas que contiene exactamente 3 Serían combinaciones de 5 tomadas de A3 por combinaciones de 31 tomadas de 2. Ahí está, exacto. Primero escogemos 3 entre los 5 números, y después para completar la jugada escogemos 2 entre los otros 31. Después nos toca que contiene exactamente 4. Esto sería, primero escogemos 4 entre los 5, o sea, combinaciones de 4 en 5, y después nos falta un número que no queremos que sea uno de los 5, así que lo escogemos de los otros 31. O sea, por las combinaciones de 1 en 31. Y después el último caso serían las jugadas que contienen exactamente 5. ¿Y acá cuántas hay? Hay una sola, sí, que sería escoger los 5 números. O sea, para escribirlo como pareció los otros, serían las combinaciones de 5 en 5. O sea, escogemos los 5 números de esos 5, que esto es un 1, y después no hay nada más que escoger porque ya tenemos 5 números. ¿No? Otra forma de pensar este ejercicio sería mirar las jugadas que hay en total y restar los casos que no nos interesan. O sea, los casos donde no hay ninguno, o sea, las jugadas que no tienen ninguno de los 5 números elegidos, y las jugadas que tienen exactamente uno de los números elegidos. De repente lo escribimos. Porque a veces está bueno pensar las cosas como que al revés. O sea, agarrar todas las posibles y sacarle lo que no nos interesa. Ahí está, por el complemento. Sí. Después cuando calculemos probabilidades muchas veces nos va a ayudar a mirar el complemento, que es más fácil de calcular, y después hacer la resta.
Entonces, el número de jugadas que contienen por lo menos 2 de los 5 números elegidos lo podemos calcular como el total de jugadas posibles menos las que no nos sirven. ¿Que esas cuáles serían? Serían las jugadas donde no hay ninguno de los 5 números, y el otro caso que no nos sirve serían las jugadas que contienen exactamente uno. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? La cantidad de jugadas posibles, ¿cuánto hemos dicho? Acá, para las jugadas posibles como que no hay ninguna restricción. Entonces estaríamos agarrando 5 números entre los 36 posibles. O sea que las jugadas posibles dijimos que eran las combinaciones de 5 en 36. Y después, el número de jugadas que no contienen ninguno de los 5, ¿esto cuánto sería? Combinaciones de 31, tomada de 5. Ahí está. Miramos los 31 números que no son los que elegimos y de ahí agarramos los 5. O sea, serían combinaciones de 5 en 31. Y después las jugadas que contienen exactamente uno, también que lo hicimos ya. Sí. Sería, primero escogemos uno entre los 5, o sea, combinaciones de 1 en 5, y después para completar la jugada escogemos los otros 4 entre los 31 que no habíamos elegido. O sea, combinaciones de 4 en 31. Ahí va, sería lo del que calculamos en el B, en la Ahí parte B. está, exacto. Entonces, estas dos formas llegamos a lo mismo. Ahora, a ver qué les parece esto. Porque un poco en base a lo que discutimos acá, ¿qué podríamos haber dicho? Podríamos haber dicho, queremos que haya por lo menos 2 entre los 5 números elegidos. Entonces podemos decir, escojo 2 entre los 5 números, y después puedo escoger cualquier número entre los 34 que quedan. O sea, combinaciones de 2 tomadas de a 34. ¿Qué les parece esto? ¿Será lo mismo que lo que calculamos arriba? ¿O será lo mismo que esto? ¿No? O sea, acá lo que decimos está, primero escojo 2 entre los 5, y después meto todos los números que quedan en la misma bolsa, y de ahí, no, acá tiene que ser un 3, perdón, porque son 5 números en total. Combinaciones de 34 en 3. O sea, meto todos los números que quedan en una bolsa, mezclando elegidos y no elegidos, y de ahí saco 3. Entonces la pregunta es si esto será lo mismo que la forma que calculamos recién, o será lo mismo que esto. Vamos a suponer que tenemos ciertos números elegidos. Tipo, números elegidos.
yo qué sé, 7, 8, 21, 28 y yo qué sé, 30. Entonces, una jugada, ¿cómo sería? Escojo 2 entre estos 5. Por ejemplo, yo qué sé, 21 y 28. Y después los que no elegí, o sea, estos dos y los mezclo con los 31 que quedaban. Y de ahí escogemos 3. O sea que podemos escoger, por ejemplo, 7 y después, yo qué sé, 1 y 20 o 19. ¿Sí? Esto sería una jugada posible. Escojo 2 entre los 5 y después escojo 3 entre los 34 que quedan. Pero otra forma que sería, escojo 2 entre los 5, que puede ser el 7 y el 21, y después los otros 3 los escojo de los 34 que quedan. Pero ahí puede salir el 28. Entonces sería 28, 1, 19. O sea, podría salir esto. Y estos dos casos los estamos contando por separado. O sea, serían como jugadas distintas. Primero escojo estos dos y después estos 3 entre los 34 que quedaban. Y esta sería como otra jugada. Primero escojo estos 2 entre estos 5 y después escojo estos 3 entre los 34. Pero esto no queremos contarlo como cosas distintas, ¿no? Porque son la misma jugada, tienen los mismos números. Pero al hacer la cuenta de esta forma, esto y esto lo estaríamos contando como jugadas distintas. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, con temas de conteo, a veces hay que tener pila de cuidado, porque de repente hay cosas que las contás varias veces. Si hubiéramos hecho esto, tendríamos esta jugada y esta contada 2 veces. Y eso no queremos que pase. Entonces, por eso es que una buena estrategia siempre es ver de separar en casos que son incompatibles, como hicimos acá. Como que porque cuando decimos por lo menos, ahí hay como hay que tener cuidado. Entonces, ese por lo menos lo separamos en exactamente 2, exactamente 3, exactamente 4, exactamente 5. Ahí tenemos cosas que son incompatibles, entonces calculamos cada una por separado, sumamos, no hay problema. ¿Sí? Pero tienen que tener cuidado a veces en ejercicios de conteo de no estar contando cosas varias veces. Entonces, cuando tienen cosas como por lo menos, una buena estrategia es hacer algo así, separar en casos incompatibles y calcular cada uno por separado. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces ahora sí vamos a hacer el de los bizcochos. Sí. Ahí está. No sé qué había hecho. Entonces, el tema es así. Dice, usted va a una panadería a comprar una docena de bizcochos y las posibilidades son croissant, margaritas y galletas. Y en cantidad suficiente, o sea que hay 12 de cada uno. No va a haber problema. Y la pregunta nos dice cuántas selecciones distintas se pueden hacer. ¿Qué les parece?
Entonces acá como un método para hacer esto, los que hicieron discreta, esto les va a sonar, es eso con las barritas y las estrellitas, o de repente lo vieron con otro nombre. Pero los que hicieron discreta, eso les va a sonar. Entonces la idea es un poco esta, es como armar 3 cajas, es decir, una estrellita va a ser un bizcocho, que puede ser cualquiera de los 3 tipos, y después vamos a poner estas 2 barritas acá, una acá, una acá. Los bizcochos que estén acá van a ser los croissants, los bizcochos que estén acá van a ser las margaritas, y los bizcochos que estén acá van a ser las galletas. Y vamos a poner estas estrellitas acá, acá y acá. Por ejemplo, una disposición sería poner 3 acá, 6 acá, y 3 acá. Entonces esto sería 3 croissants, 6 margaritas y 3 galletas. Otra disposición posible podría ser acá no poner ninguna, acá poner, yo qué sé, 4 y después acá poner 8. O sea, en esta disposición no habría ningún croissant, habría 4 margaritas, y habría 12 galletas. ¿Sí? ¿Se ve la idea de cómo vamos a encarar esto? Sí. Entonces la idea es contar de cuántas disposiciones de esta pinta tenemos. O sea, de cuántas maneras podemos colocar estas 2 barritas y las 12 estrellitas. Entonces, ¿cómo podemos contar eso? Podemos empezar pensando que todas las estrellitas son distintas y las barritas son distintas. O sea, que tenemos la estrella 1, 2, 3, la barrita 1, la barrita 2, etc. O sea, podemos pensar que son todos distintos. Entonces, si pensamos que todas las estrellas son distintas y las 2 barritas son distintas, ¿cuántas disposiciones vamos a tener? O sea, ¿de cuántas maneras podemos colocar las estrellas y las barritas así en fila, digamos? Eso Vamos a sería 14 factorial, ¿no? O 14 sea, factorial. sumás las estrellas más las 2 barras, sumo 14 objetos y los arreglás en distintas formas. Ahí está, exacto. Tenemos 12 estrellas, 2 barritas, o sea que en total tenemos 14 elementos. Entonces, esta disposición que está acá la podemos pensar como una lista ordenada construida a partir de estos 14 elementos. O sea que sería arreglos de 14 en 14 o 14 factorial. Y ahora tenemos que identificar todas las cosas que son lo mismo. Por ejemplo, si esta barrita la intercambiamos con esta, no pasa nada, es la misma disposición. ¿Sí? Entonces, esto de acá, este 14 factorial, lo dividimos entre 2, o 2 factorial, que es lo mismo. Y después con las estrellitas pasa lo mismo. Si esta estrellita la intercambiamos con esta, es la misma disposición. O si esta la intercambiamos con esta, es la misma disposición. Entonces acá tenemos que contar de cuántas formas podemos poner todas las estrellas en fila, digamos. Y ahí cuántas posibilidades hay. 12 factorial. 12 factorial, ahí está. Sería como que mirar el conjunto de las 12 estrellas y hacer una lista ordenada. O sea, arreglos de 12 en 12 o 12 factorial. Entonces lo que hicimos básicamente fue, para contar cuántas disposiciones podemos construir a partir de 2 barritas y 2 estrellas,
Primero consideramos que los objetos son todos distintos, o sea que tendríamos un conjunto con 14 elementos. Y miramos las listas ordenadas que podemos hacer con esos 14 elementos. Y eso va a ser arreglos de 14 en 14 o 14 factorial. Entonces, una vez que tenemos esas listas, viendo los objetos como que son todos distintos, tenemos que identificar cuáles son el mismo, ¿no? Si ponemos la barra 1 acá y la barra 2 acá, es lo mismo que si ponemos la barra 2 acá y la barra 1 acá. Entonces ahí hay cosas que las estamos contando doble. Entonces por eso es que dividimos acá entre este 2 factorial, que es un 2 nomás. 2 factoriales 2 por 1. Y después, si permutamos las estrellas, no cambia nada, porque lo único que nos interesa es cuántas hay antes de la primera barra, cuántas hay entre la primera y la segunda, y cuántas hay después de la segunda. Pero si cambiamos esta con esta, no pasa nada. Entonces ahí queremos ver cuántas listas ordenadas podemos hacer con las 12 estrellas. Y eso va a ser arreglos de 12 en 12, o sea 12 factorial. Entonces ahí hay 12 factorial cosas que son lo mismo. Entonces ahí dividimos entre este 12 factorial. ¿Sí? Bien. Y esto a veces, bueno, a veces no, esto se llama combinaciones por repetición. Sería combinaciones por repetición de 12 en 3. Esto lo que les cuenta es las formas de dividir 12 bizcochos en 3 categorías distintas. ¿Sí? ¿Quedaron convencidos? Sí. Bien, entonces ahora miramos la parte B, que es donde está un poco el... Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Hicimos la compra, tenemos alfa croissant, beta margaritas y gamma galletas, y lo queremos repartir entre 12 personas. Y la pregunta es de cuántas formas podemos hacer esa repartición. Tenemos alfa croissant, beta margaritas, gamma galletas. Esto verifica alfa más beta más gamma igual a 12. Y la pregunta es de cuántas maneras podemos repartir. Estamos suponiendo que le va a tocar un bizcocho a cada persona. Digo, no puede pasar que a una persona le toquen los 12 bizcochos y los otros nada. Estamos suponiendo que es un bizcocho para cada persona. Que tampoco sé si queda claro en la letra. Pero está, sí, creo que sí. Sí, yo asumí lo mismo. Sí, porque si no parece muy como... Yo me quedo los dos, es una El que repartición donde reparte yo queda mal parado. o queda bien parado, te agarras los 12 y listo. Tal vos los compraste. No, mentira, le toca un bizcocho a cada uno. Entonces la pregunta es de cuántas formas podemos repartir los bizcochos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Yo lo que pensé ahí era como tipo poner los bizcochos en 3 platos, cada plato con un tipo de bizcocho distinto. Y después ir seleccionando las personas y distribuyéndolas entre los platos, digamos, de alguna forma. Con combinaciones, porque en realidad el orden como que no importa. Claro. Es como que al final lo Pero que querés bueno, eso está hacer bien. es escoger a quiénes les vas a dar los croissants, después entre los que quedan, escoges a quiénes les das las margaritas, y después los que quedan van a tener galletas. Listo. Ahí va. Y entonces, ¿cómo podemos contar eso? Entonces, el primer paso sería escoger alfa personas para darles croissant. Entonces, ¿de cuántas formas podemos hacer esa elección? Y la elegís entre 12, de alfa entre de 12. Ahí está, serían combinaciones de alfa tomadas de 2. O sea, esto de acá sería
las formas de escoger las alfa personas que les va a tocar croissant. Entonces, una vez que cogimos alfa personas para darles un croissant, tenemos que coger beta personas para darles margaritas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, y hay como para cada una de esas combinaciones, después hay, puedes elegir, usas como la regla de producto, Está. y yo hice combinaciones de 12 menos alfa, que son las personas que quedan, Ahí está. repartidos entre beta. Ahí está. Como que de las 12 personas que se tenés en total, escoges alfa y ya las sacás de total, digamos. Entonces, pues, entre esas 12 menos alfa que te quedaron, tenés que coger beta para darles una margarita. Entonces, serían las formas de escoger las beta personas que les toca margarita, entre las que no les toca el corazón. Y después, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas nos van a quedar? Nos van a quedar 12 menos alfa menos beta. Y ta, eso va a ser justamente gamma. Entonces a esas personas les damos la galleta y ya está. Ahí va. Entonces acá podríamos agregar, ¿sí? Sería combinaciones de 12 menos alfa menos beta tomadas de a gamma. Pero 12 menos alfa menos beta es igual a gamma. Así que esto de acá es igual a 1. Porque como que una vez que coges alfa para darles un croissant, beta para darles margarita, te quedan gamma personas, tenés que darles una galleta. Ya no hay ninguna elección que hacer. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, se entiende. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar valores para alfa, beta y gamma que maximicen esta cantidad. O sea, a esto de acá vamos a llamarle una función f, que va a ser una función queremos encontrar los valores de alfa, beta y gamma que maximizan esta función, que va a ser una función, bueno, escribimos alfa, beta y gamma, pero el gamma está condicionado a lo que vale alfa y beta. Así que en realidad sería de dos variables, pero que va a ser este número de acá, las combinaciones de alfa tomadas de a 12 por las combinaciones de beta tomadas de 12 menos alfa. Entonces vamos a simplificar un poquito esto primero. Entonces las combinaciones de alfa tomadas de a 12, que es, esto va a ser 12 factorial entre alfa factorial por 12 menos alfa factorial. Y después las combinaciones de beta tomadas de 12 menos alfa, esto va a ser 12 menos alfa factorial entre beta factorial 12 menos alfa menos beta factorial. Entonces, este 12 menos alfa factorial se va con este y nos queda 12 factorial entre alfa factorial por beta factorial por 12 menos alfa menos beta factorial. Entonces, para que esta función se maximice, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Perdón, yo no entendí ya un poco del principio a qué se refiere con maximizar esos valores. No sé, dado que ya suman 12 supuestamente. Ah, acá, lo que queréis maximizar es esta función. O sea, vos tenés alfa, beta y gamma que en principio varían entre 0 y 12, y vos querés encontrar para qué valores esta multiplicación de acá se maximiza. Ah, ok. Ponele, por ejemplo, que todo lo escogiste solamente croissant.
Entonces ahí vas a tener que alfa vale 12, beta vale 0 y gamma vale 0. O sea, acá te va a quedar 12 factorial entre 12 factorial por 0 factorial por 0 factorial. O sea, te quedaría 12 factorial entre 12 factorial, que es 1. Seguro. Entonces la idea es como que ver qué valores de alfa, beta y gamma hacen que esta función de acá tenga el mayor valor posible. Entonces, para que esta función se maximice, ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿O qué tendríamos que buscar? No, esta fracción de acá se va a maximizar cuando esto se minimice. ¿No? O sea, queríamos buscar para qué valores de alfa, beta y gamma esta multiplicación de acá es lo más chica posible. Sí, esto acá en realidad lo podríamos escribir como 12 factorial, alfa factorial, beta factorial, gamma factorial. Sí. Tenemos que ver cómo escribirlo así. Entonces, para maximizar esta función, lo que buscamos es minimizar alfa factorial por beta factorial por gamma factorial. Entonces, buscamos alfa, beta, gamma, que minimicen es con C, ¿no? Sí. Que minimicen, vamos a ponerle G de alfa, beta y gamma, que esto va a ser alfa factorial por beta factorial y gamma factorial. ¿Sí? Si esto se minimiza, quiere decir que esta fracción se va a maximizar. Y acá las restricciones... ¿Sí? Sí, claro, como que que valga 1 lo de abajo, ¿no? Ahí Si está. encontrás una forma de que valga 1, que sería uno cada variable. Ah, pero igual vos querés que se cumpla que alfa más beta más gamma sea 2. Ah, está bien, aparte está. Sí, sí. Ahí está. Ahora vamos a Perfecto. escribir todas las restricciones. O sea, el alfa tiene que ir entre 0 y 12. Después el beta tiene que ir entre 0 y 12 menos alfa. No, beta 12 menos alfa. Y después el gamma tiene que ir entre 0 y 12 menos alfa menos beta. O sea, queremos minimizar esta función con estas restricciones. Entonces el tema acá, como es una función con enteros, esto hay que hacerlo un poco a ojo. No hay como una forma de minimizar, de encontrar un mínimo así. Tenemos que como que ver un poco qué es lo que puede pasar y hacerlo un poco a ojo. Entonces, lo que queremos hacer es agarrar alfa, beta y gamma lo más chicos posibles. Pero si agarramos alfa igual a 0, ¿qué va a pasar? Supongamos que agarramos alfa igual a 0, beta igual a 0. Entonces el valor de gamma, ¿cuál va a ser? 12. 12. Entonces esto nos va a quedar un 12 factorial acá. O sea que agarramos alfa y beta muy chicos, el gamma se va a hacer muy grande. Entonces hay que encontrar como un punto medio. ¿Sí? No podemos agarrar ninguno que valga 0, porque si no, los otros dos se nos van a disparar. Entonces no sé por dónde les parece que podría andar el mínimo. Y intuitivamente 4. 4 cada alfa igual a 4, igual a beta, igual a gamma, no sé. Ahí está, vamos a empezar por ahí. Entonces, si alfa es igual a beta, es igual a gamma, es igual a 4. ¿Esto qué pasa? La función esta que queremos minimizar, alfa, beta, gamma, va a ser 4 factorial por 4 factorial por 4 factorial.
Entonces vamos a ver si el resto de los casos nos dan un valor más grande acá. Entonces vamos a mirar como un caso en particular y vemos qué pasa en general. Pero vamos a agarrar entonces alguno de alfa, beta y gamma que sea más grande que 4. Por ejemplo, ¿qué podemos agarrar? 5, 4, 3. 5, 4, 3. Beta igual a 4, gamma igual a 3. Entonces acá, ¿qué pasa? G de alfa, beta, gamma, ¿cuánto va a ser? Va a ser 5 factorial por 4 factorial por 3 factorial. Nosotros queremos comparar esto a esto de acá. Entonces, este 5 factorial, ¿cómo lo podemos reescribir? Para hacernos aparecer un 4 factorial. 5 por 4 factorial. Ahí está. 5 por 4 factorial, por 4 factorial, por 3 factorial. Y ahora, este 5 lo podemos juntar con el 3 factorial. ¿Y cómo nos va a quedar? Esto va a ser 4 factorial por 4 factorial, 5 por 3 factorial. Y 5 por 3 factorial, comparado a 4 factorial. Sí, es mayor. Ahí está, porque 4 factorial sería 4 por 3 factorial. Entonces, si hacemos 5 por 3 factorial, esto va a ser estrictamente más grande que 4 factorial. O sea que esto va a ser estrictamente mayor que 4 factorial por 4 factorial por 4 factorial. Entonces acá agarramos 5, 4 y 3, pero si agarráramos otros casos donde uno es más grande que 4, lo que va a pasar es eso, es como que lo que está de más en el factorial, a partir de 4 factorial, lo podemos pasar a alguno de los otros, que son más chicos que 4 factorial, y ahí ya se va a compensar. ¿Sí? No, porque si miramos este 5 factorial, lo que está de más con respecto a 4 factorial es un 5, entonces se lo sacamos y lo agrupamos con algún otro que esté por abajo de 4 factorial, que acá sería este. Entonces ahí agrupamos el 5 con el 3 factorial y eso nos va a dar más grande que 4 factorial. ¿Sí? No sé si quieren mirar otro caso como para convencerse un poco de eso. O si ya quedaron convencidos. Sí, creo que sí. No, estaba pensando con 6, 4, 2, pero te va a pasar lo mismo, sí. Esta te va a quedar 6 por 5 y después eso lo agrupás con el 2 factorial. Y te va a quedar 6 por 5 por 2 factorial, que va a ser más grande que 4 factorial. Sí. Claro. Entonces, en estos temas de funciones con enteros pasa un poco esto, como que tenés que ver un poco a ojo qué es lo que pasa y después probarlo. Que igual habría que mirar todos los casos, ¿no? Hicimos uno como para convencernos, pero está. Bien, ¿quedaron convencidos todos de esto? ¿O me parece un poco Yo sí. bien? Entonces, ¿cómo andamos de hora? Porque... Ah, está, ok. Un poco pesados. Está. Entonces, si no tienen dudas, terminaríamos por acá y mañana nos dedicamos a la segunda parte del práctico. La idea sería repasar un poquito los axiomas de Kolmogorov primero y después ya vemos de aplicar esas propiedades. Bien. Bárbaro. Entonces quedamos por acá y nos vemos mañana. Yo ahora en un ratito ya les pongo el link y el link para el video también, de dónde está, dónde guardo la clase grabada. ¿Mañana sería a la misma hora? Sí, habíamos No, dicho ok. 9:30, ¿no? Sí. Está, ok, ok. Gracias. Ya, entonces
Nos vemos mañana.